Bienvenidos, alumnas y alumnos, a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa para seguir descubriendo y aprendiendo juntos del maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Anel Vázquez Martínez. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. Lamentablemente, la emergencia sanitaria no ha terminado. Cuídense mucho, quédense en casa en medida de lo posible. Usen cubrebocas si es necesario salir y lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón por al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes una frase del doctor Rui Pérez Tamayo. La verdad es que yo he definido la ciencia como una actividad humana creativa. Se requiere el mismo tipo de inspiración, de imaginación y de aventura del pensamiento que las otras profesiones creativas, como son las artísticas, pintura, música, escultura o literatura. En esta sesión reflexionarán sobre la naturaleza de la ciencia como una actividad creativa y accesible que posibilita la comprensión de los procesos naturales. Además, conocerán el desarrollo de la ciencia en nuestro país, que ha sido poco difundida históricamente. Al final, revisaremos la vida y aportaciones de algunos científicas y científicos mexicanos, así como el desarrollo y conocimientos que las culturas prehispánicas nos han heredado. No olviden registrar sus inquietudes o las dificultades que surjan al resolver los planteamientos en esta sesión en su bitácora científica. Pueden resolver los cuestionamientos con respecto al tema de México en la ciencia al revisar los ejemplos que aparecen en su libro de texto y los que les recomendamos, así como realizar la actividad planteada como reto en la sesión. También pueden consultarlos con su maestra o maestro de la asignatura de Ciencias Química. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, bitácora científica o su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Ahora les vamos a contar de un científico mexicano muy importante, Andrés Manuel del Río Fernández. Fue un naturalista y científico hispano-mexicano que nació en Madrid en 1764. Estudió química analítica y metalurgia en la Escuela de Minería de Almadén, en España. Realizó la mayor parte de su labor docente y de investigación en la Nueva España. A la edad de 30 años fue comisionado para ocupar la cátedra de Química y Mineralogía en el Real Seminario de Minería. Llegó a nuestro país el 20 de octubre de 1794. En este Real Seminario se construyeron los primeros laboratorios de química analítica. Su director, Fausto de Lúyar, dio la primera clase de química en el continente americano en 1797, utilizando el Tratado Elemental de Química de Lavoisier. Andrés Manuel del Río fue colaborador y amigo del naturalista alemán Alexander von Humboldt. Llevó a cabo estudios de minerales y desarrolló novedosos métodos extractivos. En 1801, después de realizar el análisis químico de unas muestras de minerales procedentes de Zimapán, en el estado de Hidalgo, llegó a la conclusión de que había encontrado un nuevo elemento metálico. Para estar completamente seguro, un año después entregó unas muestras de ese mineral a von Humboldt, quien a su vez los envió a Victor Collet en París, quien posteriormente dijo que se trataba de un mineral de cromo. Del Río lo había llamado eritronio, del griego eritros, que significa rojo. 28 años después, en Suecia, el profesor Niels Graeber Sefström lo redescubrió y le dio el nombre que aparece actualmente en la tabla periódica, vanadio, en honor a Vanadis, la diosa escandinava de la belleza y el amor. En 1831, Juan Jacobo Berzelius, el químico más importante de ese momento, comprobó que ambos elementos eran el mismo, lo que le validó el descubrimiento de Andrés del Río, aunque injustamente no se le ha reconocido esa aportación a la química. Actualmente, el vanadio se utiliza en aleaciones especiales para herramientas de alta velocidad y el pentóxido de vanadio se emplea como catalizador en la producción de ácido sulfúrico. Alumnas y alumnos, consideren que la investigación científica y tecnológica es un quehacer constante de dedicación, compromiso y esfuerzo. Por ello es importante que tengan presente que en México se construye la ciencia día con día. Los científicos no solo desarrollan sus investigaciones en un laboratorio. Con base en el área de investigación se requieren distintos espacios de aplicación, así como el desempeño profesional y laboral de las científicas y los científicos.
Es muy grato para nosotros presentar a la docente María Diana Lorena Rubio Navarro, doctora en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Neurobiología de la UNAM, quien fue galardonada con el premio de Docente Extraordinario como Profesora de México en la Educación STEAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerla aquí. Doctora, ¿nos podría responder brevemente qué fue lo que le inspiró a elegir una carrera científica? Muy bien, lo que me inspiró a elegir una carrera científica fue una doctora que hacía electroencefalogramas para registrar la actividad eléctrica de niños pequeños y saber cómo se modificaba la respuesta del cerebro en distintas etapas del desarrollo. Cuando me invitó a su laboratorio, me di cuenta que yo podía experimentar, que podía utilizar el microscopio, utilizar algunos equipos de laboratorio, pero sobre todo que podía ver las neuronas, que son las células que conforman al sistema nervioso central y que están en el cerebro, entre otras partes. Entonces eso fue prácticamente lo que me inspiró, saber que yo podía utilizar un modelo animal para poder extraer el cerebro, observar las neuronas y ver qué es lo que ocurría ante diferentes efectos, como la desnutrición, el sueño, el ejercicio y en diferentes etapas de desarrollo. Qué interesante, doctora. ¿Nos podría responder cuáles han sido los eventos más satisfactorios en su trabajo científico? Claro, he tenido muchos eventos satisfactorios. Uno de ellos es ayudar a estudiantes a que hagan su tesis de licenciatura en el laboratorio. Otro ha sido recibir estancias de investigación con chicos de educación media superior. Y ya como trabajo profesional es escribir artículos para que sean publicados en revistas internacionales, asistir a congresos en otros países y saber que como mexicanos somos competitivos a nivel internacional y que podemos desarrollar conocimiento de punta. Es muy cierto lo que menciona. ¿Nos podría también platicar en qué consiste su labor de investigación científica? Claro, un científico realiza diferentes actividades, entre ellas plantear preguntas que respondan a situaciones de orden nacional, que respondan a problemáticas locales, estatales o nacionales. Esas preguntas deben ser resueltas a través de protocolos de investigación que nosotros debemos de experimentar para corroborar que esto sea así. Planteamos hipótesis, generamos protocolos, a veces utilizamos modelos animales como la rata, en otras ocasiones peces o algunos otros animales dependiendo de la pregunta de investigación. Y básicamente registramos información, analizamos datos, concluimos, interpretamos y eso lo presentamos en distintos foros a discusión. Una vez que lo presentas a discusión con tus pares, puedes saber cuáles son las preguntas más relevantes luego de los resultados que obtienes, pero también te dan una idea de cómo poder argumentar lo que estás observando. Y una de las actividades fundamentales de un investigador es publicar artículos científicos, que ahí es justamente donde se genera el nuevo conocimiento. Ese es el aporte del científico. Otra de las actividades de un científico es divulgar los trabajos, los hallazgos que encontramos en el laboratorio, es hacerlos llegar de una manera más amigable a la sociedad para que de alguna manera tengamos incidencia también sobre el conocimiento y la cultura científica en la sociedad. Esas digamos que son algunas de las actividades y otra de las actividades importantes es la formación de recursos humanos. Precisamente esto que te digo, que los chicos vengan a hacer estancias, que hagan algunos experimentos en laboratorio, recibir a grupos de alumnos en visitas guiadas, pero también formar recursos humanos de maestría, de licenciatura y de doctorado. Ese es un trabajo también fundamental de un investigador. Muy interesante el quehacer científico, doctora. La química es una ciencia muy importante, ya que está presente en casi cualquier actividad humana y de forma natural en todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cuál es la importancia de la química en la construcción del conocimiento en su línea de investigación? Pues es súper interesante la pregunta que me haces, porque precisamente uno piensa que no elige una carrera porque no quiere saber de algún concepto o de algunos temas de ciertas áreas, pero resulta que cuando haces investigación, actualmente la investigación es multidisciplinaria. Entonces, para yo resolver una pregunta de investigación, tengo que retomar conceptos y principios de otras disciplinas, de múltiples disciplinas, entre ellas biología, matemáticas, estadística y fundamentalmente de la química. En lo particular, nosotros que evaluamos el sistema gustativo, es sumamente importante porque el sistema gustativo nos permite percibir las sustancias químicas contenidas en los alimentos.
y en realidad un alimento no lo percibes en la boca donde están los receptores, sino realmente se traduce la información y se interpreta en el cerebro. No solamente eso, sino que los receptores que están conformados y dentro de los botones gustativos, esos receptores hacen unión directa con los químicos de los alimentos. Para que el cerebro tenga información sobre eso, tiene que en la célula gustativa liberar neurotransmisores para que la señal viaje a todos los núcleos del sistema nervioso central que están relacionados con un alimento. De esta manera, cada que pasa por alguno de los núcleos, hay distintos neurotransmisores, sustancias químicas también, que nos permiten saber cómo van a responder las neuronas, cómo se conectan, hacia dónde lleva la información, y de esta manera se integra toda la información y podemos recordar un alimento, podemos saber si lo vamos a consumir o no lo vamos a consumir. Entonces, de esta manera la química está presente en cualquier nivel de investigación de lo que nosotros abordamos dentro de la ciencia, sobre todo, insisto, porque evaluamos el sistema gustativo, que nos permite identificar las sustancias químicas contenidas en los alimentos y considerar también que el sistema gustativo es fundamental para la sobrevida. Te permite elegir alimentos que te van a permitir la sobrevida o que te pueden hacer daño. Entonces es muy, muy importante, muy relevante conocer los principios de la química. Otra cuestión importante también es, a veces no sabemos por qué después de lavarnos los dientes, el jugo de naranja ya no nos sabe igual. Claro. Sí. Pues están involucrados también los contenidos químicos de la pasta de dientes y que bloquean a los receptores, y por eso es que ya no llega la señal como debería de llegar. Otra cosa importante también, cuando nos preguntamos por qué la gente no come tantos vegetales verdes, bueno, resulta que tienen una sustancia química también, y esa sustancia química, algunos tenemos receptores, mayor cantidad de receptores, y eso hace que nos sepa más amargo. Y hay otras personas que no tienen tantos receptores y les sabe delicioso el brócoli, por ejemplo. Entonces, la química ha servido mucho porque nos permite tener esos principios de todas las disciplinas, en particular de la química, que nos permiten conocer cuáles son los mecanismos que subyacen conductas tan complejas como la conducta de alimentación, la preferencia por los sabores, y ver cómo se desarrollan durante distintas etapas. Qué interesante. Qué importante es la química en nuestras vidas, pero aún más importante cómo todas las asignaturas o todas las ciencias construyen de forma indirecta o directa la ciencia. Y para continuar con esta entrevista, el maestro Álvaro Fernando Calderón Calderón. Gracias, maestro. Doctora, un gusto. El gusto es mío, muchas gracias. Bienvenida nuevamente. Sabemos que además de ser científica especialista, usted es docente de nivel medio superior. ¿Nos podría compartir cómo lleva a cabo esa labor? Por supuesto, cuando estaba terminando mi doctorado, me invitaron a dar clases en educación media superior. Y con los alumnos encontré que hay un área de oportunidad muy interesante, porque no conocen mucho cuáles son las competencias de un científico, qué es lo que hace un científico. Y además de eso, creo que también es bien importante desarrollar las habilidades científicas básicas que cualquier estudiante puede desarrollar, que se hagan preguntas de carácter de investigación, que hagan hipótesis, que registren. Entonces, de esa manera es que también acerco algunos conceptos a través de talleres, shows o club de ciencias, en el que he encontrado que ha sido bien importante que los chicos puedan intervenir, porque de una manera no tan formal, de una manera más lúdica, pues ellos se acercan un poco a que conozcan qué es lo que hace un científico, a que conozcan cómo se desarrolla la ciencia, pero sobre todo que conozcan que se hace ciencia aquí en México, que se hace ciencia en sus localidades y que cada uno de ellos puede acceder a estos espacios y también puede considerarlo como un proyecto de vida. Claro. Maravilloso complementar la investigación científica y la docencia. Bueno, doctora, ahora que nuestras alumnas y alumnos están por concluir el nivel básico de secundaria, ¿qué mensaje les podría dar con respecto a la formación científica? Mira, les podría decir que hay ocasiones en que la ciencia parece muy fría, muy dura, pero en ocasiones esos conceptos que parece que no tienen sentido en ese momento cobran mucho sentido cuando pasa el tiempo o cuando tienes que resolver un problema de tu contexto. Cuando tienes que resolver un problema de tu contexto, necesitas tener conceptos bastante claros, principios bien fundamentados que te permitan crear soluciones, pero además elegir la más pertinente para resolver un problema.
Eso te va dando la habilidad también de organizar las ideas, argumentar, explicar, que las preguntas tengan cada vez más un carácter más razonado sobre el interés particular que pueda generarte algo. Es bien importante también que ellos descubran en la ciencia, puede ser también un proyecto de vida, es decir, es una labor por la cual te pagan, es una labor a través de la cual tú contribuyes a la sociedad atendiendo problemas, pero sobre todo dando la solución más apropiada y enriqueciendo el conocimiento. Yo les diría que todos ustedes, todos los chicos tienen la capacidad de desarrollar las habilidades que se requieren para trabajar en un laboratorio. Como egresada de escuelas públicas, yo les puedo decir que cualquiera de ellos está en posibilidad de acceder y tener un trayecto científico, pero además que consideren que todos ellos tienen el potencial para desarrollar estas competencias que requiere el siglo XXI, que demanda resolver problemas, pero además la cuarta revolución industrial, y entonces estas competencias que nos dan las ciencias nos permiten insertarnos en estos espacios laborales con las competencias que se requieren. Pero creo que algo también muy importante es que cuando ellos ingresen a la educación media superior no pierdan la oportunidad también de participar en actividades no formales. En educación media superior es muy común que haya clubes de ciencia, clubes de robótica, clubes de arte, clubes de deportes, de ajedrez, etcétera. No pierdan esa oportunidad. Entre mayor cantidad de experiencias tengan de diferente orden, ellos van a enriquecerse, pero cuando sea el momento de tomar la decisión sobre continuar sus estudios y qué estudiar, es bien importante que esa decisión la tomen informada, que sepan, que conozcan muchas posibilidades y que no se queden con las posibilidades solamente de nuestro contexto. Usualmente una carrera se elige por la familia, por las carreras que están los miembros de nuestras familias. Entonces yo los invito a que traten de descubrir qué hay más allá de nuestras familias, qué hay fuera de nuestro radar, que puedan ellos interesarse. A lo mejor pueden descubrir algo que no han descubierto aún. Como docente en el nivel medio superior, ¿cuál cree que es el motivo por el que las alumnas y los alumnos no eligen carreras científicas? Es una muy buena pregunta, pero además puede tener muchas respuestas. Una de ellas es que tenemos formado un estereotipo de científico. Primero, que es hombre, que es grande, que se las pasan por allá, que no son sociables, que no tienen familia a veces. Y la verdad es que uno de los motivos a través de los cuales los chicos no se acercan a estas carreras es porque no han humanizado la figura del científico. Y entonces hay que reconocer que los científicos tenemos familias, también podemos ser mujeres, tenemos hijas, y no está peleado a hacer ciencia con ser mamá, ser hija, ser esposa, etcétera. Entonces, eso es algo bien importante. Otra cosa es que la ciencia, desde un punto de vista muy duro, es muy difícil que se acceda al conocimiento, porque nosotros publicamos artículos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como científicos o cuál podría ser nuestra labor? Acercar esos conceptos, acercar esos conocimientos de una manera más amigable, de una manera más asequible y que tenga un sentido para ellos, porque a veces esos conceptos súper elevados pues a veces no hacen sentido, pero cuando los acercamos de una manera organizada, más amigable, creo que eso les hace mucho sentido y despierta el interés en los estudiantes, despierta su curiosidad, y eso es lo que necesitamos. Otra cosa que pudiéramos hacer es, insisto, considerar que no solamente la educación formal puede ser parte de acercar a los chicos a la ciencia, sino a través de estos espacios no formativos, no formales, que puede ser el club de ciencias, asistir a charlas, asistir a talleres, y también no lo duden, acérquense a los investigadores, pregúntenles, acérquense a esos espacios de ciencia. Actualmente en línea hay muchos eventos que se están desarrollando donde están participando muchos investigadores, pregúntenles qué hacen, cómo llegaron ahí, cuáles son sus retos, cuáles son sus desafíos, y creo que esa sería una oportunidad para que los chicos también consideren a la ciencia como una elección para sus proyectos de vida, no solamente que la vean ahí como inalcanzable, sino que ellos sepan que también pueden estar desarrollando científicos. México necesita científicos. En México solo el 30% de los científicos son mujeres, entonces necesitamos científicos, pero además necesitamos más mujeres en la ciencia. ¿Qué podrían hacer los docentes para incentivar a las y los jóvenes a continuar aprendiendo a lo largo de la vida? Es bien importante continuar aprendiendo de la vida, a lo largo de la vida, porque eso nos permite ser creativos, colaborar, pero sobre todo proponer, innovar.
crear, que eso es una cosa bien interesante para el desarrollo científico y tecnológico de México. ¿Qué es lo que deberían de hacer los docentes? Bueno, capacitación continua, elegir esta capacitación que te permita utilizar técnicas de aprendizaje activo donde los chicos registren, utilicen equipo de laboratorio, analicen, observen, describan, pregunten, generen hipótesis, analicen sus datos, integren las matemáticas para poder argumentar qué es lo que sucede, describir un principio físico a través de distintas disciplinas con distintos conceptos, retomar distintos conceptos para poder explicar un problema. Entonces, creo que los docentes deberían de acercarse un poquito. En lo particular, yo sugiero mucho el enfoque STEAM porque te permite integrar a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas y las artes para resolver un problema del contexto real. Eso les hace mucho sentido a los chicos porque te enfocas en los intereses de los estudiantes, te enfocas en los talentos que ellos tienen, pero sobre todo centras el aprendizaje en ellos. Entonces, este tipo de estrategias de aprendizaje activo y el enfoque STEAM también le permite identificar qué es lo que puede hacer una vez que elija cierta carrera. Ejemplo, si yo les hablo sobre el sistema gustativo y les hablo de química, van a decir, ah, ok, esto lo puede hacer un químico. Si yo les hablo de puentes y vemos geometría de matemáticas, ah, muy bien, esto lo puede utilizar un arquitecto, esto lo puede utilizar un ingeniero. Entonces, de esa manera, ellos estiman qué es lo que puede suceder en un futuro para desenvolverse en ciertas áreas laborales. Entonces, yo sugiero esas actividades y además también considerar que los chicos tienen que disfrutar el proceso, pero no solamente los chicos, también los maestros tienen que disfrutar el proceso y en este ambiente de confianza creo que puede generarse un contexto en el cual los chicos tengan confianza, platiquen cuáles son sus intereses, qué es lo que les preocupa de su contexto y a través de ahí abordar los contenidos. Creo que eso sería un buen comienzo. Definitivamente, integración y creatividad. Muchas gracias, doctora, por sus palabras muy valiosas para los alumnos y alumnas, así como para maestras y maestros. Cabe señalar que ha sido una entrevista que nos ha dejado claro que en México tenemos la capacidad de hacer ciencia sin importar el origen. Los mexicanos somos personas de éxito y podremos lograr nuestros sueños siempre y cuando tengamos un proyecto de vida claro y desarrollemos el pensamiento crítico, así como las habilidades científicas. Podríamos hacer una enorme lista con los nombres de las científicas y científicos mexicanos que merecen ser mencionados en esta sesión. Lamentablemente no contamos con tiempo suficiente para ello. Científicos como José Antonio Alzate Ramírez, Maximiliano Ruiz Castañeda, Matilde Montoya, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, María Elena Caso, Francisco Bolívar Zapata, Julieta Fierro, Mario Molina y Silvia Torres Castilleja son ejemplos de científicos notables de nuestro país. El primer reto de la sesión es completar la siguiente tabla con las aportaciones de las científicas y científicos mexicanos que mencionamos anteriormente. Es importante reconocer que la química no solo está presente en los laboratorios. En nuestro país hay un gran número de artesanos en pequeños talleres familiares que utilizan técnicas y procedimientos relacionados con la química u otras ciencias. Por ejemplo, hay talleres de teñido de telas y tapetes en Teotitlán del Valle, Oaxaca, talleres de alfarería en Tlayacapan, Morelos, y elaboración de talavera en San Pablo del Monte, en Tlaxcala, y en Atlisco, Puebla. También están los talleres tradicionales de elaboración de pirotecnia en Tultepec, Estado de México, la orfebrería, el trabajo con metales preciosos en Taxco, Guerrero o Real del Monte Hidalgo, y la lista podría continuar. En todos estos trabajos son muy importantes los saberes químicos y es fundamental reconocer el conocimiento que se desarrolla en estos lugares. Nuestro último reto es: investiguen alguna actividad como las que mencionamos anteriormente, que se realice en su comunidad y evalúen qué relación guarda con la química u otra ciencia. Colóquenlo en una tabla como la siguiente. Para seguir aprendiendo sobre este tema, les recomendamos en los libros del Rincón de la serie Espejo de Urania, Química hasta en la sopa. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital,
Recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.